En estos días hemos, de alguna manera, nos hemos solidarizado todos con el tema del autismo, de los perros, de los ancianos. Bueno, con el tema de la pirotecnia hemos estudiado cómo colaborar para poder de alguna manera concientizar y también aprender, porque esto es para aprender. Así que en principio les quiero agradecer que nos hayan recibido. Es muy importante, tanto para nosotros aprender con ustedes como para la sociedad, para seguir justamente sumando voluntades. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, esa era la idea. En este caso, si se quieren presentar cada uno de ustedes y vamos a pasar a las preguntas puntuales. Muy bien. Yo soy Graciela Calvo, mamá de Joaquín, profesora de educación musical, bueno, oriunda de Buenos Aires y crespense por adopción. Bueno, hola Joaquín. Hola. ¿A qué escuela vas? Voy a ir a una nueva escuela este año. Bien. ¿Secundario ya? ¿Sí? Sí, tercer año. Ah, bien. Bueno, y estamos con su papá, que se llama Jorge Gallardo, psicopedagogo de profesión, pero bueno, ejercí la docencia durante 40 años, bueno, estoy en este momento en proceso de jubilación. Bueno, pero ustedes son 4 en esta familia, me decía. Sí, tenemos una hija mayor, también Luz, que bueno, en este momento no quiere salir en cámara, pero bueno, está, sí. Mandamos un saludo a Luz. La próxima seguramente. Sí. Bueno, en principio decíamos que qué bueno incluirlo a él, porque, bueno, si vos nos decías que él padece autismo, nosotros decimos se cura, se nace, se padece, hay muchos grados, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Ahí está. Vos dijiste por ahí muchas palabras que son claves, ¿no? Para cambiar un paradigma. El autismo es una condición. Antiguamente la sigla que lo definía era TEA. T de trastorno del espectro autista. Hoy los entendidos, especialmente, bueno, una persona que para todos los padres y todas las familias es muy importante, que es la doctora Alexia Ratazzi, que es psiquiatra infanto-juvenil, especialista en autismo. Ella nos enseña a utilizar la sigla SEA, condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque estamos queriendo cambiar el paradigma de la discapacidad y el paradigma de lo que es un trastorno, porque en realidad son desafíos que la persona con autismo tiene, no es un trastorno, ¿sí? La palabra trastorno suena como muy fuerte, o como algo que no se supera, o como algo que no te va a permitir tener una vida normal, ¿sí? Lo mismo si hablamos de discapacidad. ¿Te acordás que en alguna época también se trató de empezar a decir que la persona no tenía discapacidad, sino capacidades diferentes? Cuando hablamos de espectro, es porque no hay una persona con autismo que sea igual a la otra. O sea, el autismo abarca desafíos dentro de lo social, dentro de lo cognitivo, dentro de lo que son las funciones ejecutivas, dentro de la hipersensibilidad sensorial. Y esto es como, vos imaginate que tenés 4 colores, ¿sí? Tenés los 3 colores primarios y el blanco. Y tenés infinidad de combinaciones. Si pones más de rojo, menos de amarillo, más de azul, un poquito de blanco, vas a lograr un color. Si combinás 2 solamente, o sea, vos imaginate esto, ¿no? Una paleta de colores donde con estas 4 características podés hacer una infinidad de combinaciones según la cantidad de color que pongas. Lo mismo pasa en el autismo, ¿sí? Hay chicos que no tienen desafíos en lo intelectual, pero tienen por ahí un gran desafío desde lo hipersensorial, de todos sus sentidos, dificultades porque son hipersensibles a los sonidos, o desde la estimulación visual, desde los gustos, desde el olfato, desde el tacto, ¿sí? Hay otras personas que pueden no tener esta dificultad, pero
tienen quizás una dificultad en sus funciones ejecutivas o, por ejemplo, en el habla, o más dificultades desde la interpretación, la lectura de lo social, que básicamente esa es una característica muy, muy importante, muy común. Joaquín, ¿y qué te gusta hacer? ¿Deporte, pintar? ¿Heredaste algo de tu mamá, lo musical? Y sí, me gusta la música y me gusta dibujar también. Bueno, yo creo que también ha sido de gran ayuda, más allá que ustedes digan que en la época en que ustedes estudiaban no se abordaba ni se preparaba a los docentes para esto, los conocimientos que ustedes tienen, porque más allá de que cada chico es diferente, un psicopedagogo sabe mucho de un montón de técnicas también a la hora, digamos, de colaborar en la enseñanza. Sí, es verdad, tenemos elementos, pero bueno, hay casos que son muy difíciles de detectar, muy difíciles. El caso de mi hijo, por ejemplo, fue tardío, habiendo consultado infinidad de profesionales, porque veíamos dificultades. Yo como padre no me atrevía a dar tampoco un diagnóstico. Yo tenía un diagnóstico, pero evidentemente no iba a dar un tratamiento acorde a lo que yo entendía, porque... ¿Eso fue de bebé o de chiquito? De chico antes de tener el diagnóstico. ¿Pero 3 años? 4, Sí, desde los... Desde año y medio. Yo tengo una hija mayor, ¿no? Y toda mamá, vos decís, no hay que comparar, no hay que comparar, pero es inevitable. Entonces, las pequeñas por ahí dificultades que veíamos eran, digamos, dentro de lo que es el proceso madurativo. Había cosas que Joaquín las lograba antes que su hermana, como por ejemplo el caminar, y había cosas que por ahí costaban un poco más. Y entonces nosotros tratábamos de interpretar, y bueno, primero lo veíamos como, es Joaquín, son sus particularidades, no hay un hijo igual que el otro. Pero bueno, después había cosas que son por ahí detalles muy pasados, digamos, por arriba. Por ejemplo, Joaquín le cortó el pelo yo, mamá es su peluquera, porque ahora ya aprendimos y a él le gusta cómo le corto el pelo yo, pero de chiquito a él le molestaba mucho ir a la peluquería. Entonces mamá era la que tenía la paciencia para cortarle el pelo. Después de grande entendimos que eso era porque cuando era pequeño tenía una hipersensibilidad en el cuero cabelludo y quizás también auditiva, y entonces la maquinita de cortar el pelo del peluquero a él le molestaba. No molestaba mucho. ¿No molestaba mucho? No, ¿puedes decir que no? Para mí era que quería que vos le cortaras. Para mí puede ser. Bueno, y después, por ejemplo, había cosas, hay algo que yo cuento siempre, que Joaquín es un aprendiz visual. O sea, todo lo que es visual a él le pega mucho y lo retiene más que cualquier otro chico. Entonces nos sorprendía que Joaquín se aprendía diálogos de las películas de Disney, textuales, palabras y completas. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? O retenía en los primeros compases de una música, ya sacaba qué canción era, antes que mamá, que es profesora de música. Entonces ahí era como veíamos particularidades que vos fíjate, no necesariamente son dificultades, sino todo lo contrario, ¿no? Y él dibujó, de repente pasó del garabato, no pasó ni por, viste lo que los psicopedagogos o los maestros te dicen, está el renacuajo, cuando van las partes del dibujo. Exacto, es la dibuja. Él pasó del garabato a hacer una figura de una margarita maravillosa, con cara, con sonrisa, con manos, con pies. Bueno, y esto era debido a su atención visual tan fuerte y tan importante. Por eso es el día de hoy que es un excelente dibujante. Bueno, ¿y cómo fue cuando te dieron el diagnóstico? ¿Sorpresa? No, para nosotros no fue ninguna sorpresa, porque fue un largo camino, te decía. Primero una búsqueda con profesionales que, bueno, no decían, por ejemplo, ¿para qué querés un diagnóstico? Precisamente, un diagnóstico uno lo tiene que tener, te decían,
con un diagnóstico encasillas a la persona, no, con un diagnóstico das el tratamiento adecuado a la persona, no hay que tenerle miedo al diagnóstico. Y comprendés qué es lo que le pasa para no juzgar, o sea, siempre, y para conocer más y para encontrar las herramientas adecuadas para que la persona se pueda integrar, tanto sea a la escuela como a cualquier situación. El animal es fundamental. Exactamente, exactamente. Yo no soy muy amigo de tener mascotas en casa porque no porque no las quiera, por el trabajo que dan. Pero bueno, realmente es, digamos... Tuviste que adaptarte. Tuve que decir, bueno, vamos a aceptar porque nuestro hijo necesita una mascota. Y realmente el animal que tenemos, que aquí por aquí anda, es casi su mejor amigo, podemos decir, porque responde jamás a sus cariños efusivos, jamás le respondió, así que está dispuesto para todo el animal. Pero bueno, me quedé con la pregunta anterior que mi señora quiso acotar. Te decía entonces lo importante del diagnóstico para saber con exactitud qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer en cada caso. Vos imaginate que una escuela, bueno, como la de aquí de Crespo, de 1000 chicos, se calcula que 40 tienen esta condición, ¿no es cierto? Están dentro del espectro. O sea que hay muchos chicos no diagnosticados, y los docentes muchas veces nos han dicho de algunos colegios, pero acá tenemos chicos con muchas más características, más marcadas, y sí, porque también una de las dificultades es que el papá asuma que su hijo tiene dificultades. Bueno, nosotros encaramos la nota al momento de venir a charlar por el tema de la pirotecnia, pero cuando llegamos acá nos encontramos con un montón de herramientas que desconocíamos y aprovechamos la capacidad de los dos, y de paso, bueno, también la posibilidad de conocer a Joaquín, porque yo conozco casos que imposible es dejarlos quietos como Joaquín, porque tienen otro tipo de condición. Entonces, bueno, es bueno contar de que existen diferentes tipos también, ¿no es cierto? ¿Y cómo pasaste con el tema de la pirotecnia, la Navidad y el Año Nuevo? Normal. El sonido de la pirotecnia medio que no me afecta. O sea, si suena así de prepo, de sorpresa, medio que ahí me asusta un poco, pero no. Lo podés no me controlar, afecta. digamos. Sí, es un sonido nomás. Bueno, pero para la mayoría para todos los animales y para todos los chicos con dificultades, sí, es un sonido fuerte Que no gusta. Sí, que no gusta. Bueno, esta será seguramente la primera de otras charlas que vamos a tener, porque nos gusta aprender y por otro lado saber cómo abordarlo en el caso que tengamos algún amigo de nuestros hijos o algún familiar que lo padezca. ¿Serías tan amable de decirme alguna de las condiciones como para detectar a un chico con esta condición? Bueno, a ver, por empezar, yo lo que te quiero aclarar es que para la persona que le interese, hoy en internet está todo. Yo cuando empecé a estudiar, primero como docente, para saber cómo tenía, como te contaba hace un rato fuera de cámara, ¿no? Que yo me empecé a preparar y interiorizar sobre lo que es autismo cuando tuve que enfrentar en una clase a un niño con esta condición, y yo quería sí o sí integrarlo y sí o sí que disfrutara de mi clase y que aprendiera como todos los otros chicos neurotípicos. Entonces, en internet hay un montón de información que está preparada no para que la lean médicos o profesionales, que es de fácil interpretación para cualquier papá o para cualquier, como vos decís, cualquier familiar que tenga alguna sospecha y pueda leerlo. Hay libros completos, hay videos, pero bueno, a ver, como señales de alerta, tanto para chiquitos como para no tan chiquitos. Lo ideal es un diagnóstico temprano. Chicos que presenten algún tipo de mueca, o que uno se dé cuenta que le es molesto los sonidos
fuertes o de alta intensidad, ¿sí? Eso es una alerta. O, por ejemplo, se alteran con el ruido de una máquina, de una licuadora, de una moto, vos ves que se ponen molestos, bueno, eso, música fuerte. Aún la música fuerte, eso desde lo que es la hipersensibilidad auditiva. Hablando de la hipersensibilidad del tacto sensorial, bueno, desde el tacto, son chicos, esos chicos que por ahí las mamás le ponen una ropa y los ve molestos y viste que los revisás y decís, pero ¿qué será? ¿Qué le pica? ¿Qué le molesta? Porque un chiquito que tiene esta hipersensibilidad a nivel piel le molestan costuras, le molesta determinadas telas, determinadas texturas, etiquetas. ¿Como que no te escuchan? La mirada es muy importante. El fijar la mirada, que el chico pueda entablar la comunicación visual con el adulto. Bueno, yo te parafraseo, ¿no? Repito cosas que he aprendido, que en el caso de Joaquín, a mí como mamá no me pasó, pero son aquellos chiquitos que te toman de la mano y te señalan con tu mano algo que quieren. A ver, ¿qué otra cosa? Es importante que decías recién, hacen como que no te escuchan. Esto es para detección muy temprana, que vos ves que el nene no responde la mirada y no responde tampoco al llamado de la mamá. La mamá le dice, bueno, como lo quiera llamar, cualquier familiar, pero lo normal es que responda a la voz de la mamá. Y esto no sucede, entonces ya es una señal de alarma. Hay que juntar 3 o 4 para decir voy a hacer la consulta, porque por una causa de estas... ¿Una consulta a quién? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El problema es que también lo que se está tratando es que cada vez más los pediatras, porque es el médico que vos vas a ver, digamos, con tu hijo asiduamente, el pediatra tiene que estar preparado para ver estas señales de alarma y derivarte a los profesionales, digamos, más específicos. Si el pediatra no te escucha, busca a otro pediatra. Si el otro pediatra no te escucha, anda, busca un profesional que esté preparado en autismo, que puede ser un psiquiatra infanto-juvenil, puede ser un neurólogo, puede ser un psicopedagogo, pero lo ideal es que el diagnóstico certero para un niño con autismo lo da un equipo de profesionales, porque se debe evaluar desde muchos puntos de vista. Entonces, el equipo ideal que evalúe y que dé el diagnóstico sería aquel formado por un psiquiatra infanto-juvenil, digamos, especializado. Nosotros acá en la zona tenemos al doctor Romero en la Clínica Adventista del Plata, por ejemplo. Después hay un equipo muy bueno en lo que es el Instituto Laureano Maradona en Santa Fe, que es un equipo que se está preparando, se ha preparado para hacer este tipo de diagnósticos. Y como te decía, un psiquiatra, un psicólogo, una psicopedagoga, un fisioterapeuta, un neurólogo, terapista ocupacional que se encarga de detectar todo lo sensorial, y me está faltando, fonoaudiólogo también. O sea, eso sería el equipo ideal que evalúa todo, digamos, todo el perfil de la persona y te puede llegar a decir cuáles son los desafíos que sí tiene, cuáles no, porque también a la hora de encarar una terapia, no todos los chicos necesitan todo. Esto no significa que vos al tener un diagnóstico vas a tener que llevar a tu hijo a todos estos profesionales. Es lo ideal para descartar. Es lo ideal para lograr el perfil de esa persona, porque como te decía, no hay una persona con autismo igual a otra. Entonces vos tenés que evaluar a ver en qué puntos están las cosas a trabajar para mejorar. En el caso de Joaquín, bueno, desde la parte psicopedagógica, para darle herramientas para poder tener una escolaridad totalmente normal. Y no hizo falta otra cosa, ¿entendés? Y bueno, y el trabajo de la familia, por supuesto, porque los primeros terapeutas
de un niño son los papás, los cuidadores. Cuando decimos cuidadores estamos hablando del tío, de la abuela, de la hermana mayor, de quien conviva con ellos. Así que a mí me gustaría como mensaje, si te parece, para ir cerrando esta nota, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la palabra autismo, no hay que tenerle miedo al diagnóstico, no hay que sentir vergüenza de decir, sí, tengo autismo, o sí, tengo un familiar con autismo. Porque ¿quién tiene vergüenza de decir, tengo un familiar con diabetes, tengo un familiar celíaco? Es una condición de esa persona que en este caso va a necesitar una alimentación diferente, pero nadie tiene vergüenza de decir soy celíaco, soy diabético, ¿sí? Si vamos a hablar de integración, vamos a empezar a verlo así, como simplemente una condición en lo que somos un poco diferentes a otras personas, pero esto no tiene por qué darnos vergüenza, ni apartarnos, ni no permitirnos tener una vida totalmente normal, integrado a una sociedad, a un trabajo, a un estudio o hacer lo que quieran hacer. Entonces, como mensaje a la sociedad de esto, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza de hablar de autismo, hay que informarse, leer, porque ninguna familia está exenta de tener dentro de su familia una persona con una condición autista. Hoy cada vez no se sabe por qué, los índices aumentan, cada vez hay más diagnósticos y bueno, simplemente hay que trabajar al respecto, nada más, ocuparnos.